El pastor necesita hoy una palabra, además de motivarlo, una palabra para direccionar. Porque el Espíritu Santo, cuando venga a la tierra, dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad, pero el Espíritu Santo usa dones, el Espíritu Santo usa ministerios. De modo que esa dirección no siempre viene a través del Espíritu Santo en el corazón. A veces Dios tiene que usar personas para que con ejemplos y para que con la sabiduría de Dios podamos nosotros ayudarnos los unos a los otros. De lo contrario, quedaría sin efecto esa palabra que dice que Él constituyó para la edificación del cuerpo. Entonces, cuando el Señor constituye los 5 ministerios para la edificación del cuerpo, queda claro que los pastores también nos edificamos los unos a los otros con la ayuda de nuestros colegas. No todo lo podemos pedir que lo haga el Espíritu Santo en nuestra habitación o nuestra oración íntima. Hay cosas que el Señor, por supuesto, nos revela en la intimidad, pero hay otras cosas que el Señor va a ir mostrándonos a través de los consiervos. Y en esta mañana quiero compartirles a ustedes un tema muy importante que yo le puse la tercer pata, basado en el libro de San Marcos, capítulo 13, San Marcos 3:13, cuando el Señor dice: después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Aquí encontramos las 3 patas. La primera y la segunda la tenemos muy aceitada, la tenemos muy desarrollada. Lo que es estar con el Señor, que es lo más importante, lo más sagrado, y lo que mucho énfasis se le ha dado durante toda yo creo que esta última década se le dio mucho énfasis, y aún en la actualidad, de estar con el Señor, porque esa es la prioridad, estar con el Señor, porque lo primero que dice, lo estableció a 12 para que estuviesen con él, estar. Pero lo primero que encontramos acá es establecer. Dios establece personas en su reino, pero también esto nos deja ver que nosotros los pastores tenemos que establecer personas en nuestro entorno, establecer líderes en nuestro entorno, establecer líderes en distintas actividades. Entonces encontramos acá, la primera actividad es estar con el Señor, pero la segunda es enviarlos a predicar. Y yo creo que esto, durante miles de años o cientos de años, hemos desarrollado el arte de la predicación. Aún queda mucho todavía por desarrollar, porque la predicación es un arte, y ustedes, los que viven en Entre Ríos, quizás saben mejor que yo de pesca, pero no es casual que el Señor utilice el término pesca: os haré pescadores de hombres, y la pesca tiene un arte. La pesca no es simplemente tirar el anzuelo, tiene que ser hábil la persona, ir probando, ir probando carnada, probando anzuelo, probando lugar. Entonces el Señor, cuando nos dice que los haré pescadores, nos está dando el arte de la predicación. Pero ahora quiero detenerme en la tercer pata. La tercer pata, aquí encontramos que tuviesen autoridad para sanar enfermedad y echar fuera demonios. Esto es liberar la sociedad, liberar la gente, es traer el reino y su justicia a la ciudad. Yo he visto que últimamente en muchos lugares se enfatiza mucho estar con el Señor, pasar tiempo con el Señor, y no quiero quitarle mérito a esto, pero me he dado cuenta de que si no se busca el equilibrio, cometemos un error, porque se nos va la vida rápido, se nos va el tiempo,
Y he visto en nuestra región muchos pastores que están orando hace 30 años, y lo vuelvo a repetir, 30 años orando, pasando tiempo con el Señor, lo cual es precioso, es maravilloso, pero no han sabido desarrollar esta tercer pata. No han, no han, no han desarrollado el arte del hacer. Después es post-oración. Es levantarse de la oración y luego ejecutar. Y ahí es donde quizás la iglesia todavía está fallando y no ha podido conquistar, no ha podido impactar en el país, en la ciudad. Porque bueno, en algunos casos se espera que lo haga el Señor, como que la oración lo tuviera que hacer. Y el Señor me ha revelado que la oración lo que hace es revelarme, ungirme, potenciarme, clarificar el espectro. Pero la oración no sustituye la acción. La acción nos corresponde a nosotros, del ir, el imperativo del ir, el imperativo de sanar, el imperativo de echar fuera demonios, de limpiar los leprosos, de servir las mesas. O sea, ese imperativo veo que en muchos casos quizás se ha esperado que lo haga el Espíritu Santo mágicamente. Entonces pasan los años y quedamos dando vuelta en la oración, esperando que la oración lo haga, y el Señor dice, no, ustedes tienen que hacerlo. Yo los llamé, los establecí para que estén conmigo en mis asuntos, pero para que también sanen los enfermos. Aquí está claramente, tres cosas claras. Es estar con el Señor, es predicar el Evangelio y es ir y sanarlos y echar fuera los demonios. Bueno, esta parte a mí me ha llamado la atención porque cuando el Señor multiplica la iglesia en el tiempo primitivo, además de orar, San Pedro, Juan, ir al templo a orar, y además de predicar la palabra, vemos que ellos constituyen a los diáconos o los establecen. Ahí está el establecimiento, pero ya no es para estar con él o estar en la oración, sino para estar en la acción. Y vemos que los discípulos establecen, o los apóstoles establecen, a uno de ellos que conocemos muy bien, que es Esteban, Nicanor, etcétera, los establecen para que atiendan las mesas, para que atiendan lo social. Ahí hay un detalle muy importante, que se genera una murmuración de parte de los griegos contra los creyentes, contra la iglesia, y esto probablemente lo podamos traer al presente, donde el mundo también critica o murmura de que quizás no tengamos la acción que muchos esperan, porque somos buenos para predicar en radio, en televisión, para predicar en los templos, en las redes sociales, pero hay mucha tarea por hacer todavía en lo social. Hay mucha necesidad, hay mucha aflicción, hay mucha... Por ejemplo, una de las áreas que a mí me preocupaba mucho en nuestra región era la educación. Y la educación empezó a deteriorarse, a corromperse. Cuando mandaba a mis hijos al secundario tuvimos una guerra muy fuerte, una guerra, por ejemplo, a mis hijos les costaba y no querían ir a la escuela, cayó en la depresión uno de mis hijos, una leve, obvio, pero cayó en una crisis, porque se burlaban por ser hijo de pastor y por ser evangélico. La gente era, los colegios católicos eran muy, en ese aspecto, muy perversos, lo digo con toda sinceridad, eran perversos en ese aspecto. Y bueno, lo que el Señor permitió toda esta injusticia que vivimos, a los efectos de que un día, orando, tomo la decisión, Señor, la iglesia, además de predicar, yo lo estaba haciendo en televisión abierta todos los días, y tenemos que educar. Yo recuerdo que cuando en el 2007 el Señor me permite pasar por un trance de haber sufrido un infarto, sufro un infarto y
yo estaba casi desahuciado, pero hablando con el Señor en el hospital, me acuerdo que una de las oraciones que le hice al Espíritu Santo fue: Señor, si me quieres llevar, yo estoy listo. Creo que no te puedo cambiar la realidad en el cielo, no puedo mejorar las condiciones allá, te puedo alegrar estando allá, pero la pregunta que yo te hago, Señor, ¿y acá tienes a alguien que lo quiera hacer, que quiera hacer la obra que yo siento de hacer? Hay que educar, hay que hacer la escuela, hay que hacer tantas cosas. Y el Señor me dijo, me gusta, y fue cuando el Señor me sana a mí en el espíritu y luego se exterioriza en el cuerpo, lo cual está hoy gozo de una sanidad total, habiendo sido desahuciado. Pero yo me acuerdo que saliendo del hospital pude ir directamente a un remate y comprar toda la propiedad que está atrás. Esto que se ve atrás, es muy grande. Compramos todos esos edificios abandonados, sin plata, obvio, por fe, y en una situación muy difícil y límite, pero lo compramos por fe porque entendíamos que la iglesia debía establecer el reino en la educación. Teníamos que establecer la justicia de Dios en la educación. Y no se limita a la educación, sino que el reino tiene que estar plantado en todas las áreas. Y nosotros veníamos orando por esto, pero llegó un punto como que el Señor me dijo, no oren más, ya es acción, pero no tengo. Y di a mi pueblo que marche, di a mi pueblo que responda con su solidaridad, con su generosidad. Pero ¿y cómo? Y bueno, yo tuve que donar mi camioneta nueva que me la habían donado, una Toyota, la tuve que donar, pero detrás de la donación de la Toyota ocurre un fenómeno, porque yo compro por fe la propiedad. Me acuerdo que la jueza que asistía a la iglesia, estaba en la segunda fila, la jueza, me mira, ella dice, ¿qué hace acá? Primero, que vos venís de un estado de infarto, y segundo, ¿cómo vas a pagar esto? Entonces yo le dije, vos metete en lo tuyo y dejanos a nosotros actuar por fe. Y ella estaba preocupada, la jueza, ¿no? Porque sabía que hay que cumplir, teníamos 30 días para pagar. Pero el Señor fue fiel, nosotros pudimos dar ese paso de fe. Yo me acuerdo, dono la Toyota y la gente desbordó en el dar y pagamos la propiedad en cuestión de 20 días, ni siquiera 30 nos hizo falta, pagamos la propiedad. Y bueno, y al poco tiempo, en el año 2010, teníamos el edificio listo para inaugurar, y se inauguró el colegio primario, secundario, y hoy tenemos un colegio con más de 650 alumnos, que pasó a ser un ícono en la ciudad, un impacto social, un impacto en el barrio, inclusive en la provincia. Entonces yo me di cuenta, pastores, que la oración es la que nos potencia, pero para tomar decisiones que muchas veces no nos animamos, que muchas veces esperamos que lo haga el Señor, y el Señor dice, no, tenés que hacerlo vos, yo voy contigo. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero el Espíritu Santo es el que nos empuja. Y yo estoy convencido que en este tiempo de pandemia, el Señor nos ha preparado para que nos levantemos en estos días y tomemos decisiones que jamás hemos pensado que lo podríamos hacer. Yo podría contarles toda la mañana testimonios, porque verdaderamente el Señor nos ha bendecido, nos ha honrado. Creo que no es común en una ciudad como la nuestra de 200.000 habitantes tener una institución donde tiene más de 100 empleados la iglesia con la escuela y el club y la radio y televisión. Y esto impacta fuertemente en la región, en la sociedad. Sinceramente, yo no tengo que golpear la puerta del gobierno. Ellos vienen a nosotros, ellos nos buscan. Yo no necesito ir a golpear la puerta. Porque llega un punto donde ellos se dan cuenta que la iglesia es respetada, no tanto por el mensaje que predica, sino por las mesas, por la acción que tiene. La acción social, la acción cultural, la acción está llevada a cabo no solamente por el pastor, porque acá la Biblia dice que establecieron, el Señor establece a 12 para que estén con él, pero los 12 establecen a 7 para que hagan la obra. Entonces nosotros a veces tenemos el temor quizá de establecer gente
Pero no es tanto el temor, fíjese, pastores. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es el siguiente. Muchas veces no delegamos porque tenemos miedo que no sean eficientes. Pero el tema no pasa muchas veces porque no sean eficientes. El tema pasa porque a veces no le pagamos un sueldo bueno. Yo me he dado cuenta que este principio no lo habíamos entendido, que el obrero es digno de su salario. El Señor me llevó a escoger gente profesional. Tenemos muchos profesionales, desde las oficinas que tenemos 2 contadores, tenemos un abogado permanente y tenemos gente profesional en televisión, en radio. De hecho, termino este Zoom y tengo una reunión con el ex director de la Radio Nacional que pasa a trabajar con nosotros ahora para un programa, un magazine en la mañana en la radio. Digo, antes teníamos miedo y ahora hemos perdido el miedo a esas cosas. Y yo sé que cuando se le paga un salario a una persona se le puede exigir, y eso es establecerlos para que estén con nosotros. Los establecemos con un sueldo, los establecemos con dignidad, y entonces empiezan a responder con frutos, con resultados. Pero si nosotros esperamos que lo hagan los hermanos por amor al Señor ad honorem, eso ya se ha visto a lo largo y ancho del mundo que casi, salvo excepciones que las hay, no funciona. Necesitamos buscar hermanos profesionales en Cristo, por cierto, en todas las áreas que así lo requieren. Por ejemplo, nosotros, los directores de la escuela, las 3 directoras de inicial, primario, secundario, son cristianas, ¿sí? Pero luego las maestras no es necesario que sean cristianas porque responden al lineamiento, responden, ¿sí?, a la editorial que tenemos. Y del mismo modo en la radio me pasa, en la televisión y en el club. En todas las áreas nos pasa lo mismo. Cuando la cabeza y los que llevan adelante el trabajo son ungidos, después las demás personas que establecemos responden a nuestros intereses. Para no tomar más tiempo, pastores, creo que estamos en un momento histórico donde el Señor, esta pandemia, esta crisis, la va a utilizar como una gran oportunidad para que no solamente prediquemos en las redes. Yo veo que hay muchos pastores que están mucho tiempo en las redes, está bueno, pero creo que es momento de que empiecen a mirar lugares. Pastores que alquilan por tiempo van a comprar, tienen que pensar que ahora es el tiempo. Lo primero que le va a aparecer a ustedes es la palabra imposible, no tengo con qué. Bienvenido al club. Yo fui primero que vi ese cartel. El cartel que yo vi en este edificio, en el de atrás, en todos los edificios, en todos los predios que compramos, el cartel grande que yo vi fue este: imposible, imposible. No tengo con qué, no tengo ni para la primer cuota, no tengo nada. Pero luego me di cuenta que esas lágrimas, el llanto de la mañana, de estar en la presencia del Señor, eso me daba el empuje para luego tomar la decisión y hablar. Yo recuerdo que estaba orando a 70 metros de altura en Antena, en el edificio que tenemos contiguo a la iglesia, que en ese tiempo lo alquilamos. Me subo a orar una noche porque tenía que arreglar un dipolo y me gustaba subir a la antena, o sea, la tenía que hacer, no me quedaba otra. Y me quedé orando arriba, colgado allí, y teníamos que dejar ese local porque la Toyota venía a pagarle 4 veces más en dólares. Nosotros pagábamos, por ejemplo, $1,200 y la Toyota vino a pagar 4,000, le ofrecía. Yo no podía, tenía que entregarlo, tenía 20 días para entregar el salón. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Me siento limitado. Estamos en el centro de la ciudad, vamos a pasar vergüenza, ahora vamos a tener que volver para atrás. El diablo me llenaba la cabeza. Pero recuerdo que el Señor me puso el sentir de hablar con el dueño de este edificio donde estoy en este momento, que era al lado, pegadito, grandísimo, el doble más grande. Y yo lo miraba desde arriba de la antena, pero si no tengo plata para comprar eso, no tengo ni para alquilarlo. Pero algo me decía, andá y habla. Y yo luchaba. Algo me decía, andá y habla, pero yo decía, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a ir si no tengo plata? Y este hombre es durísimo. Me bajé y al día siguiente fui a hablar. Digo, ¿me lo alquila el edificio para la iglesia? No, dice, te lo vendo, pero no tengo plata. No tengo dinero para pagarte. No hay problema, pero yo sé que vos me vas a pagar. Yo sé que ustedes son buena gente.
Así que hicimos un plan de 222 cuotas y fíjense lo importante de tener buen testimonio, porque el hombre accedió a que lo paguemos sin garantía y lo compramos en el peor momento. Y cuando lo compramos, resulta que la Toyota no vino al final al edificio y el dueño de ese edificio me dice, no viene la Toyota y yo no lo necesito, pero quédatelo igual. Pasaron 20 años y lo tenemos nosotros, ya es nuestro el edificio. Entonces, he visto tantas veces la mano de Dios que me nace el compartirles, pastores, esto, porque sé que se habla mucho de oración, de intimidad con Dios, eso es bueno. Ojo, no lo descarto, eso es prioridad. Pero quizás falte también esta tercer pata, que a veces estamos en la iglesia un poco patinando en el barro y tememos dar ese paso de fe, tememos comprar un propio templo. Les animo a que no teman. Si están con el Señor, si ustedes tienen intimidad con Dios, Dios responde, Dios no falla, Dios es poderoso, Dios es grande y a Dios le apasiona mostrar su gloria en los peores momentos, porque ahí está la gloria, porque cuando podemos comprar que todo va pum para arriba, cuando las finanzas están bien, la gloria se la lleva normalmente el mercado, la situación, pero cuando no hay manera, cuando hay sequía y aparece la harina como en la casa de la viuda, ahí la gloria es para el Señor. Por lo tanto, me animo a decirles que este es el momento, es el tiempo. Ahora, también es cierto que hay un argumento que les va a parecer a ustedes. ¿Saben cuál? Pero es que ahora la mitad de la iglesia no se congrega, porque nos está pasando, a nosotros nos cuesta mucho, mucha gente se quedó en casa. Miren, Dios es fiel. Si yo tengo que hablarle de finanzas, con menos de la mitad de la gente que se congrega, Dios no nos dejó faltar para pagar todos los sueldos, todos los aguinaldos. Nunca nos fue tan bien como en esta pandemia. Increíble, tremendo lo que Dios está haciendo. Por eso me animo a decirle que el Señor puede hacer la guerra con 1 o con 300, con 1 o con 20,000. Para Dios no hay diferencia alguna. Sé que el Señor va a sorprender. Y por último, y termino, prediqué un mensaje que quizá ustedes lo van a desarrollar algún día de esto. Pastores, ¿qué hizo Josué cuando necesitó establecer la justicia de Dios en Gabaón? Él veía que se le terminaba el día y él no terminaba su obra, no terminaba su conquista. Desafió y dijo, detente sol, pero no se detuvo nunca el sol, el que se detuvo fue la tierra. Lo que se detuvo fue la tierra se detuvo por un hombre. Ahora, cuando usted estudia en el capítulo 8, si no me equivoco, no me acuerdo el capítulo ahora, de Josué, que lo estuve predicando el domingo. Josué dice que estuvo toda la noche, dice que de repente se levantó. Hay un de repente ahí, hay una acción intrépida donde se levanta. Dice que caminó toda la noche. Ahora, si ustedes ven ese versículo, se van a dar cuenta de que anteriormente el Señor le habla, dice, ve porque yo te los he entregado. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dice, yo te he entregado la ciudad, yo te he entregado los recursos, yo te he entregado los medios, me acuesto a dormir, me relajo? Y Josué no se relajó. Josué caminó toda la noche, habiéndole Dios hablado. O sea, enfrentó la noche, traspasó la noche, caminó toda la noche. Entonces, empezó la batalla. Gana la batalla, pero cuando se quiere venir la otra noche, la segunda noche, ¿qué hizo Josué? Josué atrasó la noche casi por 24 horas. La próxima noche que quiere venir sobre tu vida, sobre la iglesia, nuestra palabra de fe, nuestra autoridad hará que se frene. Tenemos el poder para que la próxima noche se sujete y nosotros acabemos la obra de Dios. Creo que Satanás quiere traer la noche sobre las naciones. Satanás quiere traer la oscuridad sobre el mundo, pero tenemos el poder para extender el día del Señor. Tenemos el poder para extender el día. Este día hay que extenderlo, pero no significa solamente declararlo, sino tener la pasión, ser los intrépidos, ser lo suficientemente creyentes, y el Señor nos honrará con su presencia. Termino diciéndole, pastores,
algo muy importante que Jesús nos enseñó en San Lucas 2:49. No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y el negocio del Padre es ganar almas, es ganar gente, porque para eso vino a la tierra, para salvar lo que se había perdido. Metámonos en el negocio de Dios, no tengan miedo. Metámonos en los negocios de nuestro Padre. El negocio del Padre es que nosotros conquistemos lo que más podamos para Él. Entonces, intimidad con Dios, prioridad. Pero hay, como dicen los paisanos, hay cito nomás. Pegadito a la intimidad, la acción. No se olviden de la acción, no se olviden de la conquista, no se olviden de trabajar, de levantarnos en fe y tomar posesión de aquello que el Señor nos ha entregado. Oramos. Padre, gracias te doy en esta hermosa mañana por poder compartir con los pastores de Entre Ríos, Señor. Dios mío, yo oro por Entre Ríos en este momento. Padre, desde este lugar, Señor, yo declaro que Entre Ríos, Señor, es tierra bendita, tierra fértil, tierra maravillosa. Oro por cada pastor y declaro que esta palabra los va a mover, los va a activar. Declaro que esta palabra los levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que esa intimidad que están teniendo ahora los unge y los potencia para salir y hacer la obra. Señor, que en las ciudades puedan ver los gobernantes, los empresarios, los comerciantes, en especial el periodismo, pueda ver que la iglesia está activa, que la iglesia es una institución seria, una institución que va más allá del mensaje de las cuatro paredes. Es una institución que prevalece. Dios mío, bendice a tus siervos, úngelos. Llénalos con tu Espíritu Santo, llénalos de pasión, llénalos de amor y también llénalos de tu gracia, de tu responsabilidad. Señor, bendícelo, úngelo. Padre, yo te pido por los enfermos que sean sanados, así como me sanaste a mí. Sana a los enfermos ahora, que reciban un milagro en su cuerpo, reciban liberación, reciban sanidad, porque nosotros también necesitamos la salud, necesitamos la bendición tuya. Padre, glorifícate, mueve tu mano, obra milagros, obra prodigios, maravillas en ellos, Padre. Señor, bendice sus familias, bendice sus casas, bendice sus hijos. Padre, yo declaro que provisión comienza a ver en sus manos. Señor, dale sabiduría para administrar. Ayúdales a escoger hombres y mujeres para establecerlos. Que comiencen a establecer gente, Señor, que dé resultados. Señor, quita los miedos, líbralo de los miedos, que puedan poner gente competente en materia, Señor, de comunicación, Señor, y educación. Que puedan poner gente capaz, gente profesional, gente que sepa hablar, gente que sepa administrar. Señor, bendice a tu siervo, dale la fe, dale la sabiduría, dale los recursos, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Los bendigo desde San Rafael en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.